Vamos con otros temas internacionales. Crece la tensión en la península de Corea. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur lanzaron misiles que impactaron aguas frente a sus respectivas costas. Para profundizar en este conflicto nos acompaña Jung-So Lee, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Jung-So, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación, Andrés. A ver, lo primero, ¿cómo entender lo que está sucediendo en Corea del Norte, en Corea del Sur? Hemos visto durante las últimas semanas lanzamientos de misiles de parte de Corea del Norte, como que se hacen rutinarios estos ejercicios, que llegan imágenes a través de las agencias, y uno dice, a ver, ¿cómo tomar la importancia de lo que está sucediendo en las Coreas? A ver, yo creo que estos ejercicios militares los han estado realizando estos últimos 10 años, con mayor frecuencia, con menor frecuencia, pero es algo que ha estado haciendo en forma permanente. Pero lo novedoso o lo nuevo de este último lanzamiento de misil es que Corea del Sur lo está respondiendo de alguna forma. Entonces esto genera preocupación en la comunidad internacional porque sería una especie de reactivación de un conflicto que empezó que hace prácticamente 70 años. Esto, y justamente que es lo que está pasando en toda la región de Asia-Pacífico, es que hay un actor que está cada vez más activo en los temas asiáticos, y eso es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está apoyando con mayor fuerza al nuevo gobierno del presidente Yoon de Corea del Sur, y al mismo tiempo Estados Unidos ha estado apoyando a las autoridades locales de Taiwán. Por eso, en estos últimos 3-4 meses, la situación de la situación de la seguridad de Asia-Pacífico está bastante complicada. ¿Por qué? Por esta intervención de este tercer actor en un asunto que era netamente de Corea del Norte y Corea del Sur, de China y de la provincia de Taiwán, pero que con este tercer actor como que empieza a desordenar un poco el escenario, y además agrega otro factor de incertidumbre, es que el apoyo de Estados Unidos ya con todo lo que significa en términos de recursos financieros y también de armamento. Sí. Entonces eso genera preocupación, y eso es lo nuevo de este nuevo ejercicio militar o lanzamiento de misil que está haciendo Corea del Norte. Sí, tú mencionabas recién el tema, cómo se involucra Estados Unidos, no solamente en el tema de las Coreas, sino que también lo que vimos en Taiwán, por ejemplo, la visita de Nancy Pelosi, lo que generó hace algunas semanas la presidenta de la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos, la visita a Taiwán. Y también tú mencionabas la respuesta de Corea del Sur, algo que no es muy común. ¿Por qué se dan esos dos escenarios? ¿Por qué se da la respuesta? Claro, tú marcas la diferencia. Esto no había ocurrido antes, tampoco lo de Estados Unidos. Pero ¿por qué se da, crees tú, lo de Corea del Sur, a diferencia de otras ocasiones? ¿Y por qué Estados Unidos se está involucrando más en Asia? Yo creo que, o sea, Corea del Sur está respondiendo en esta última provocación porque creo que cuenta en forma explícita de un apoyo decidido de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso marca la diferencia con Siento un los respaldo otros ejercicios anteriores. Es un respaldo gigantesco. Yo creo que el presidente Yoon, el nuevo presidente, que se siente con el respaldo de Estados Unidos, y bueno, dice, bueno, yo tengo que responder, ya, y eso también es una forma para demostrar la legitimidad o de alguna forma el poder que yo tengo ya sobre los asuntos de Corea, y también para demostrar un poco el poder a sus propios nacionales. Ya no olvidemos de que las aguas políticas dentro de Corea del Sur tampoco han sido muy claras, muy quietas. Ya han tenido cambio de gobierno en estos últimos años y los expresidentes han sido acusados por corrupción, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones bastante distintas, y yo creo que el presidente actual también necesita legitimarse con estos actos. Y además, con todo lo que sucedió el día 30 de octubre, con este lamentable accidente, claro, de más de 160 personas muertas, ¿ya? Y yo creo que el presidente Yoon también necesita mostrar algo para la opinión pública. Y eso qué mejor que por primera vez ya en estos 70 años responder estos ejercicios o estos lanzamientos de misiles de Corea del Norte. O sea, lo hace para
su situación política interna. Claro, y si también vemos desde la óptica de Corea del Norte, estaba revisando unas declaraciones de hace algunos días de autoridades de ese país, dicen, Corea del Sur y Estados Unidos pagarán el precio más horrible de la historia. ¿Esto puede ir más allá de la retórica o es de verdad una amenaza? Mira, yo creo que esto es un juego del poder. ¿Ya? Yo creo que tanto para Estados Unidos como Corea del Norte, China y los países de la Unión Europea saben que la guerra no va a ser beneficiosa para nada. El costo es demasiado alto. Y sobre todo con Corea del Norte, con Estados Unidos, con China, que son tres grandes actores que tienen potenciales nucleares. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente de Corea del Norte? ¿O qué es lo que está haciendo Kim Jong-un? Es demostrar fuerza, poder, ya de decir, yo puedo disparar cuando yo quiera, ya, y bueno, y Corea del Sur, con estos actos, los actos de respuesta que ha dado en estas últimas 24 horas, es decir, mira, si tú sigues realizando actos, yo también puedo realizar un ejercicio similar. Pero acá hay que preguntar, ¿por qué Corea del Norte se siente amenazado? ¿Por qué él está haciendo ese ejercicio militar de lanzamiento de misiles? Esto siempre es respuesta a algo. Y esa respuesta de algo es definitivamente los ejercicios militares que hace Estados Unidos ya con las fuerzas coreanas, japonesas, ¿no es cierto? Y vietnamitas en estos últimos tiempos. Entonces, como que para Corea del Norte y para China, la presencia constante de Estados Unidos en la región, eso sí que genera inestabilidad y preocupación, ¿no? Porque hasta antes de estos ejercicios militares permanentes que ha hecho Estados Unidos, la situación de Asia-Pacífico era bastante tranquila. Uno sabía de que Corea del Norte era como el malo de la película. Teníamos a China comunista, bueno, sabemos lo que significa, pero que no había esa amenaza real de que efectivamente China podía atacar, que Estados Unidos podía atacar, que Corea del Norte podía atacar. Era un ejercicio de fuerza, demostración de que yo mando acá. Pero todo cambió ya con esta decisión, sobre todo del presidente Biden, de que había que identificar a un enemigo, ya, y ese enemigo potencial es China. ¿Ya? Es China, y además China está consolidándose como una segunda o primera potencia mundial en todo orden de cosas, en lo tecnológico ya, y también en lo militar. Y eso es lo que preocupa a Estados Unidos ya, y el Occidente en general, y por eso hacen ejercicios militares Sí. Estados Unidos con Japón, con Corea del Sur. ¿Para qué? Para poder contrarrestar el crecimiento económico de China. Sí, tú Pero mencionas, claro, sí. Solamente un punto. Tú mencionabas recién el peligro nuclear. Hace ¿qué? Un par de semanas, 2, 3 semanas estábamos hablando del peligro nuclear, pero en Ucrania, en Rusia, si es que Vladimir Putin podía apretar el famoso botón rojo respecto. Aquí se redobla el peligro nuclear con este escenario con personajes como el presidente coreano, de Corea del Norte. mira, yo creo que Kim Jong-un no es tan loco que parece, digamos. ¿Ya? Porque él en estos últimos 5 años ha estado realizando provocaciones e incluso ha logrado comunicarse con el expresidente Trump, ya, y acuérdense que entre ellos se encontraron. Entonces, dentro de su irracionalidad, ya hay algo racional en Kim Jong-un, ya, de que había que encontrarse con el presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo en todos estos juegos de ejercicios militares, lanzamientos de misiles? Nada más que demostración del poder y al mismo tiempo poder extraer de alguna forma algunas concesiones de parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, tener algún tipo de concesiones de parte de Estados Unidos para poder relajar algún tipo de medida de sanción en contra de Corea del Norte. Eso es una posibilidad. O sea, yo amenazo, pero al mismo tiempo esas amenazas, si es atendido por Estados Unidos o Europa o los países de la Unión Europea, bueno, ellos tendrán que darme algo a cambio para que yo baje la tensión de esta situación. Ahora, imagínate, Kim Jong-un, Sí. yo creo que él tiene un servicio exterior formidable. ¿Cómo un país que su población pasa hambre y, bueno, Kim Jong-un logró reunirse con el presidente de los Estados Unidos en la era Trump, ¿ya? O sea, ¿cómo un país que está en la extrema pobreza pudo obligar, entre comillas, a encontrarse con el número uno del mundo?
Eso es formidable y eso habla muy bien de la diplomacia de Corea del Norte, independientemente de la locura, Sí. de lo irracional que ha sido de la política de Kim Jong-un. Sí, en este escenario, como lo estamos viendo ahora, claro, entendemos más o menos cuáles serían y cuáles son hoy día los aliados de Corea del Sur. En el caso de Corea del Norte, ¿por dónde ves tú que podría tener un respaldo en un eventual, no sé si conflicto, pero que esto escale? Tú ves, no sé, a China, posiblemente a Rusia, o Rusia definitivamente tiene suficientes problemas como a estar pegando un espaldarazo a Corea del Norte. Mira, yo creo que si Corea del Norte decidiera entrar en guerra con Corea del Sur o con Japón, eso sería su destrucción. Yo creo que Ya. ni la comunidad internacional lo va a permitir porque es un acto de agresión contra un país soberano y eso contraviene todos los artículos, lo que está normado en el derecho internacional y también en Naciones Unidas. China, yo creo que no le prestaría la ropa. ¿Por qué? Porque China siempre ha convocado y ha llamado a las partes a respetar las normas del derecho internacional y también que la actuación de cada Estado esté dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, una invasión, creo que China lo condenaría de todas maneras, independientemente de la razón de esa invasión. Tal como ha hecho China con Claro. el ataque ruso a Ucrania. China lo único que ha hecho es llamar a la parte a conversar dentro del marco del derecho internacional y también de la normativa de las Naciones Unidas. Eso es lo único que China puede hacer. No como otros países, como puede ser el caso de Estados Unidos, el caso de los países de la Unión Europea, ¿qué hace frente a este conflicto? Lo que hace es entregando más armas a Ucrania, entregar más dinero a Ucrania para seguir avivando esta guerra. Entonces, China, ¿qué es lo que hace? China definitivamente llama a la paz y no está con ninguna de las dos partes en conflicto. Llama a la negociación y de las partes. Sí, y por último, en el caso que esto, claro, uno siempre se pone en el escenario de que esto vaya escalando, como lo comentábamos recién. En lo económico, hemos visto y hemos analizado durante los últimos 9 meses lo que ha sucedido en Ucrania y también en Rusia. El efecto, por ejemplo, en los combustibles, lo están sufriendo los europeos ahora con el invierno en Europa, con el precio del gas, lo estamos sufriendo con el precio del petróleo, lo estamos sufriendo con el precio de los granos. La inflación mundial, que ya estaba galopante después de la pandemia, se ha desbocado en varios países, incluido el nuestro. ¿Cómo crees tú que podría tener algún efecto económico si es que esto escala? Tomando en consideración geográficamente dónde están las Coreas, de dónde estamos hablando. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que yo te mencionaba, con lo de Rusia y Ucrania. Mira, yo creo que la consecuencia de un conflicto Corea del Norte y Corea del Sur para la economía internacional sería nefasto. ¿Por qué? Por la posición geográfica que estallaría ese conflicto, porque está al lado de China, ya están los principales puertos de China, y yo creo que una vez que se estalle un conflicto, ya ninguna compañía o ninguna aseguradora querrá asegurar los buques que va a recoger sus mercaderías tanto a Corea del Sur como a Japón como a China. Entonces, los buques no van a ir a recoger las cargas y eso significa una especie de escasez que puede generar ya un rompimiento de cadena de suministro y eso puede generar una situación económica bastante grave. Primero es la escasez y tal como nosotros hemos visto que durante los tiempos de pandemia algunos puertos chinos estuvieron cerrados y eso se generó una situación bastante grave. ¿Por qué? Porque uno subieron el costo del transporte marítimo y el otro es la falta de abastecimiento de algunos productos. Eso es la escasez. Entonces, si nosotros miramos de esa perspectiva, si el conflicto se estallara en Asia, donde se produce, donde llevan las mayores exportaciones de productos manufacturados, o sea, la consecuencia puede ser aún mayor ya, o peor de lo que puede pasar, de lo que hemos visto con el conflicto de Rusia y Ucrania. Yoon-So Lee, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, Noticias 24. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrés, por el contacto. Chao, chao.